Cuando ustedes van a un médico, ¿cuántos y ya el médico le manda a hacer o le prescribe un análisis? ¿Cuántos se asustan cuando se van a hacer los análisis y van a llevarlo al médico para que él lo lea? Usted está como expectando como que vendría una noticia mala. Y el médico comienza a prescribir de acuerdo al análisis que ha hecho, comienza a prescribir una dieta, medicina, y a veces esas prescripciones no nos gustan porque nos quitan las cosas que nos agradan comer. Por ejemplo, a los que nos gusta la Coca-Cola, lo primero que el médico hace es no puede beber Coca-Cola. Ya yo me pongo la mano en la cabeza, ay Señor. No puede comer chicharrón, no puede comer chuleta. Y ya, bueno, este médico está como en contra mía, dice usted. Pero todas esas prescripciones las hace para bien, porque está procurando que usted pueda rebasar la condición médica que tiene. Así que las prescripciones de los médicos, aunque son un poco duras y no nos encantan, es para beneficio nuestro, dígame. Asimismo, la palabra de Dios nos da prescripciones. Y esas prescripciones pudieran ser un poco incómodas, pudieran ser no muy agradables, pero son para nuestro bien, amén, para poder ser más parecido a Cristo. Y así que el apóstol Pablo, como un buen médico, comienza a prescribirle a la iglesia que está en Roma una serie de asuntos particulares que deben de asumir antes de que Cristo venga. Y por esa razón él les escribe, busquen en sus Biblias, en el capítulo 13 de Romanos, versículo 11, y ahí toma el recetario y comienza a escribirle y a prescribir a esta iglesia lo que necesita para vivir despierta a la espera del Señor. ¿Qué se necesita para estar despierto a la espera del Señor? Y dice, 13:11, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ponémonos sobre nuestro pie para honrar la palabra de Dios. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias. Además, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Señor, gracias te damos por tu palabra y la recibimos, Señor, con gozo y alegría. Amén. Pueden sentarse. Fíjense, en los años 90 yo trabajaba como auditor en una empresa de fertilizantes, Fertilizantes Santo Domingo, Fersan. Los que son dominicanos saben de esta compañía de tradición. Y yo era auditor, yo tenía que ir a fiscalizar las operaciones de los diferentes almacenes que estaban en los diferentes pueblos del país. Y una de las características del departamento era que no llegábamos sin avisar, no dábamos ningún tipo de aviso, llegábamos de sorpresa. Como dirían en nuestro país, nos tirábamos de paracaídas. Llegábamos a las 7 de la mañana cuando el encargado del almacén abría y ahí inmediatamente le pedíamos todos los papeles, arqueábamos la caja chica. Fíjense que ahí comenzaban los sudores, la tembladera, el que no fumaba comenzaba a fumar ahí mismo. Es decir, todos se ponían bien nerviosos porque era una sorpresa. Y así que todo el que estaba bien y el que hacía las cosas correctamente, ajustadas a los reglamentos de la empresa, salía bien porque se hacía un informe a la junta directiva sobre el estado de ese almacén. Y si las cosas no estaban bien, al otro día esa persona era despedida. Es decir, fíjese la responsabilidad que uno tenía al fiscalizar este tipo de empresas y este tipo de almacenes. Las personas tenían que estar correctas, tenían que tener todo al día. De manera similar, el apóstol nos recuerda que la venida del Señor será repentina y la gran pregunta no es cuándo vendrá Cristo, sino cómo nos encontrará. La pregunta es,
Es decir, todos se preguntan, ¿cuándo es que Cristo viene? Oh, cuando Rusia ataque a Israel, o cuando esto suceda, cuando aquello venga. No. La gran pregunta que debe desafiarnos a nosotros, ¿cómo nos encontrará? ¿Nos encontrará dormidos espiritualmente o despiertos y preparados? Así que el que espera al Señor se caracteriza por estar despierto. Así que dile al que está a tu lado, despiértate. Despiértate. Amén. Así que el que espera al Señor vive despierto y rechaza la pasividad espiritual. Hay algo. Aquí el Señor nos dice cosas que debemos de hacer y que no estamos haciendo. Aquí le dice el apóstol Pablo que se deben de levantar del sueño. Y el asunto es que al levantarnos del sueño estamos conociendo el tiempo. La razón de levantarnos del sueño es porque conocemos el tiempo. Y el tiempo del cual Pablo habla no es el tiempo que podemos medir en nuestros relojes. Es el tiempo kairos. Es una edad donde es particular y primordial que debemos conocer, porque es un tiempo que muestra los propósitos de Dios en medio de la historia de la salvación. Así que el apóstol Pablo le está diciendo, miren, ustedes conocen ya el tiempo, tienen que levantarse. El sueño en este contexto no es físico, sino espiritual. Es un sueño que trae letargo espiritual. Es una indiferencia hacia Dios. Vivimos distraídos en cosas secundarias. Nos conformamos con placeres que trae este mundo. Nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Perdemos la urgencia de vivir para Cristo. Por eso el apóstol Pablo le dice a estos mismos hermanos en capítulos anteriores que lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, sirviendo fervientemente al Señor en nuestro espíritu. Es decir, cosas que debemos de hacer y que no estamos haciendo es particularmente algo que está muy impreso en nuestras vidas y que lamentablemente al estar durmiendo no estamos haciéndolo como Dios está demandando. El pasado domingo hablamos del pueblo de Israel, que debía estar construyendo la casa del Señor. ¿Y en qué estaban ellos? Concentrados en sus propias casas. Es decir, ellos debían estar edificando la casa del Señor, pero no estaban haciendo eso. Es decir, en lo que requería diligencia, ellos estaban perezosos. Sus espíritus estaban adormecidos. Por eso dice más abajo que el Señor despertó el espíritu de los sacerdotes para que pudieran poner manos a la obra e hicieran lo que Dios quería que ellos hicieran. Así que el sueño espiritual es una condición del alma, donde lamentablemente no estamos poniendo en prioridad las cosas que Dios quiere que pongamos en prioridad de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, la iglesia de este tiempo ha perdido el propósito que Dios tiene para ella. Y al perder el propósito que Dios tiene para ella, entonces no puede hacer la voluntad y hacer las cosas que Dios quiere que ella haga. Por eso dice el Señor aquí a través del apóstol Pablo que debemos de despertarnos del sueño. No podemos seguir durmiendo. Tenemos que decirle, Señor, úsame para este tiempo. Señor, permite que yo pueda ver las necesidades espirituales de aquellas personas que están a mi alrededor. Permite que yo pueda vivir para ti. Permítame que yo pueda servirte a ti. Dime, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo realice en tu nombre y en tu voluntad? Esa es la pregunta que debemos de hacernos para despertarnos del sueño. La razón para despertarnos es porque el tiempo es corto. Amén. El tiempo es corto. Dice que ya nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Si observamos lo que está pasando en el mundo y todos los factores que se están conjugando, cómo la decadencia moral va creciendo, cómo las situaciones geopolíticas se están enardeciendo, cómo hay avisos de guerra, cómo la situación y el tablero de las naciones se está conmoviendo. Esto nos avisa que el tiempo ya está cerca. Amén. Por esa razón no debemos de estar dormidos. Por esa razón yo debo de estar, aleluya, apercibido de lo que Dios quiere hacer para este tiempo y unirme a lo que Dios quiere realizar. Por eso yo debo de despertarme, porque la vida cristiana exige sobriedad y alerta. La vida cristiana exige sobriedad
y estar alerta. No nos podemos adormecer. Fíjese que en todas las parábolas que el Señor Jesucristo narra, habla de aquellos que tenían que hacer algo y no lo estaban haciendo. ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas? Viene el esposo, que es símbolo de Cristo, y las vírgenes, que son símbolo de su pueblo, debían de tener las lámparas llenas de aceite y no la tenían. ¿Qué pasó con los labradores? Debían de mantener la viña bien, y cuando llega el Señor de la viña, ellos no están haciendo lo que deben de hacer. ¿Qué pasó con los que el Señor le entregó dinero, talento para que lo multiplicasen? Debían de multiplicar el talento, pero hubo uno que no lo hizo. Es decir, todas las parábolas que tienen que ver con la venida del Señor hablan de un Salvador o de alguien que viene de manera sorpresiva y que espera cuando llegue encontrar a las personas haciendo lo que deben de hacer. Por esa razón hoy nosotros tenemos que revisarnos y pedirle al Señor: Señor, yo quiero servirte fielmente en todo lo que respeta tu voluntad, tu causa, tu obra, y no estar adormecido. Porque si el Señor llega y nos encuentra durmiendo, hay un riesgo grande para ello. La Biblia dice que vamos a estar avergonzados, que no vamos a ser parte de las fiestas del Señor. Eso nos habla también de que vamos a vivir, al estar dormido, una fe estancada, improductiva y vulnerable al pecado. Vamos a perder el gozo de participar en la obra de Dios aquí y ahora. Por eso dice Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, lo halle velando. Cuando Cristo regrese, no habrá tiempo de prepararse. Cuando Él aparezca, no habrá tiempo de prepararse. Tenemos que estar ya preparados. Por eso es que hoy es el día para que despertemos. Hoy es el día para que despertemos. También aquí nos presenta la segunda fase, o la segunda cara de la moneda, o la otra cara de la moneda. Porque la primera es cosas que debemos de hacer que no estamos haciendo. Pero ahora se invierten los papeles. Cosas que estamos haciendo y que no debemos hacer. ¿Usted la quiere escuchar? Es el doctor que le está prescribiendo hoy, no soy yo. Es el doctor que está aquí en la palabra de Dios. Aquí dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Cuáles cosas? La venida del Señor Jesucristo. Las cosas que van a suceder en los tiempos finales. Dice: oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad. Es decir, es un mandato, es una acción, no es una sugerencia, no es algo opcional, es algo que debemos de hacer. Procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Es decir, que se necesita diligencia ante la venida del Señor Jesucristo, de hacer cambios radicales, transformadores en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de andar delante del Señor. Así que la venida de nuestro Señor Jesucristo exige un cambio radical en nuestras vidas. Pablo menciona las obras de las tinieblas. Y las obras de las tinieblas pueden implicar tantas cosas. Un radio de obras y de acciones que tienen una característica particular, y es que lo que hacemos no se corresponde con Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios: no seáis pues partícipes de las obras de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Amén. Así que eso nos desafía a nosotros a evaluarnos y amar lo que Dios ama y repugnar lo que Dios repugna. Esa palabra que el apóstol Pablo nos dice, que desechemos las obras de las tinieblas, es tener una disposición de no alinearnos a las cosas que no le agradan a Dios. Es permitir que el Espíritu Santo nos ayude a ser sensibles a las cosas que no le agradan a Dios. Que cuando estamos viendo un programa de televisión,
y hay una escena totalmente grotesca y que no se corresponde a lo que a Dios le agrada, inmediatamente apaguemos el televisor o cambiemos de canal. Que si estamos escuchando una canción, evaluemos bien la letra de esa canción, y si esa canción en su contenido nos incita a la sexualidad, nos incita al pecado, aleluya, desenfrenado, debemos inmediatamente desecharla. Es todo aquello que esté contrario a la voluntad de Dios, que aquel que espera al Señor debe de desechar en su nombre, aleluya. Por eso aquí nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Tenemos que entonces reformular nuestra escala de valores. Tenemos que reformularlo. Porque hay cosas que son buenas que le llamamos malas, pero hay cosas que son malas que le llamamos buenas. Y de la única manera que podemos tener una perspectiva correcta de la vida es cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios. Porque el único que tiene la capacidad de decirle a las cosas malas, malas, y a las cosas buenas, buenas, es el Dios Santo al cual nosotros servimos. Y si Él dice que es mala, bendito sea el Señor. No podemos buscarle la vuelta para ponerla buena. Y si Él dice que es buena, porque de Él, aleluya, sale todo lo bueno. Por esa razón, mis hermanos, aquí se nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. No podemos compaginar con las obras de las tinieblas. Por eso dice la palabra del Señor, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amén, porque las cosas que están en el mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cabe la pregunta, pastor, estamos en el mundo. Ok, está la playa de Punta Cana, está en el mundo y es buena. ¿Te está diciendo Dios que no vaya a la playa de Punta Cana? No, tú tienes que disfrutar la playa de Punta Cana. Tienes que ir a un parque acuático, está en el mundo, no es malo, puedes disfrutar. Hay cosas en el mundo que son amorales, ni son buenas ni son malas y podemos disfrutarlas. Pero cuando la palabra habla de mundo, téngalo bien claro y tenga esa perspectiva clara. Cuando la Biblia habla de mundo, habla de ese sistema caído, gobernado por Satanás, que implica siempre todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Por eso dice el apóstol Juan que nuestra fe en Cristo ha vencido al mundo. Es decir, que el sistema diabólico, caído y mundano no nos puede someter, no nos puede encasillar, no nos puede pisar. En cambio, nosotros podemos estar por encima de ese sistema y vivir victoriosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso dice la palabra que mayor es el que está aquí dentro de nosotros que el que está en el mundo. Amén. Por eso es que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Por eso aquí nos dice que desechemos las obras de las tinieblas. Por eso la palabra de Dios dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no las de la tierra. Amén. Porque dice, porque cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ustedes también serán manifestados juntamente con Él. Así que todo aquel que espera a Cristo comienza a evaluar las cosas que está haciendo y que no debe de hacer y comienza a desecharlas. Porque sabe que serán una carga pesada y que no van a compaginar cuando Cristo venga. Porque dice la palabra que Él aparecerá por segunda vez. ¿Usted lo cree eso? Muchos creen que esto es un relajo, pero Él aparecerá por segunda vez. Si todas las promesas concernientes a su primera venida se cumplieron al pie de la letra, de manera precisa, de manera perfecta, el lugar donde iban a ser de una virgen, dice la palabra de Dios, iban a ser en una ciudad, Belén, iba a ser nazareno, y un sinnúmero de profecías que se cumplieron todas de manera perfecta. La lógica es, si las profecías concernientes a su primera venida se cumplieron, usted que es inteligente debe de saber
que la segunda venida, las mismas promesas que hay concernientes a esa segunda venida, se cumplirán también. Por eso es que cuando Él ascendió a los cielos y los apóstoles se quedaron mirando hacia arriba mientras Él iba subiendo, unos ángeles le dijeron: ¿por qué estáis mirando a aquel que está siendo levantado? De la misma manera que ustedes están viendo a este Cristo que está ascendiendo, de esa misma manera Él volverá. Así que yo y tú debemos desechar las obras de las tinieblas y armarnos de las armas de la luz. Eso quiere decir que debo de tener un compromiso con todo lo referente a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y fíjense que cuando yo ando conforme a la voluntad de Dios, cuando yo ando conforme a la palabra de Dios, cuando los caminos que yo transito y ando son agradables al Señor, el Señor se compromete en protegerme. Fíjense que dicen que son armas, es decir, que son efectivas contra las armas de las tinieblas. No hay legalidad de Satanás sobre mi vida si yo ando en los caminos del Señor. Mis caminos van a ser agradables. Por eso fue que Job, que dice que era ¿qué? Perfecto y recto en todos sus caminos, tenía esas mismas armas. Porque Satanás quería meterle mano y no podía. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía rodeado. Y una persona que anda conforme a la voluntad de Dios y camina agradando a Dios en todo, Satanás no puede meterle mano. Bendito sea el Señor. Porque está cubierto arriba, está cubierto abajo, está cubierto alrededor. Alabado sea el Señor para siempre. Dios se compromete con aquel que ama sus caminos, con aquel que le agrada conforme a su voluntad. Es arma de luz que el Señor comienza a proporcionarle. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí nos da una acción contraproducente, es decir, desechar y abrazar. Desechar obras de las tinieblas y abrazar las obras de la luz. Así que, mis hermanos, en lugar de vestirnos con las armas de la luz, es decir, en vez de estar con una ropa de tinieblas, se nos llama, en lugar de vestirnos con las armas de la luz, que es pureza, amor, justicia, obediencia. Por eso nos dice aquí que la verdadera espera del Señor no es pasiva, sino activa. No es pasiva, sino activa. Se demuestra un estilo de vida distinto. El que espera al Señor, este es el tercer punto, se reviste con una nueva identidad. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nos habla de que nos vistamos de las armas de la luz, pero también nos dice más abajo que nos vistamos del Señor Jesucristo. Fíjense que las vestiduras en la cultura grecorromana tenían una representación grande sobre la sociedad. Por ejemplo, de la forma que una persona se vestía, reflejaba sus valores, reflejaba lo que le gustaba, reflejaba lo que no le gustaba. Y por eso en aquel entonces se le daba preponderancia a la vestimenta. Ahora se nos habla de manera metafórica que nosotros debemos de despojarnos ¿de qué? De las vestiduras viejas, de la vieja naturaleza, de las cosas que no le agradaban a Dios, para abrazar todo lo que es el carácter de Cristo. Fíjense que no nos está hablando de que nos vistamos de una religión. Nos está hablando de que nos vistamos de una persona, que es la persona más gloriosa, que es la persona más hermosa, que es la persona más trascendente, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vistámonos del Señor Jesucristo. Y eso me lleva al principio. Porque cuando Dios crea al hombre de la tierra y hace este muñeco, yo me imagino que cuando Dios estaba haciendo el muñeco, estaba mirando un prototipo, estaba mirando un diseño, estaba mirando un boceto, como una modista que mira un diseño. Así mismo Dios estaba mirando el diseño. ¿Usted sabe a quién estaba mirando a Dios cuando estaba creando a Adán? A Cristo. Para que Adán fuera perfectamente la imagen de aquel. Por esa razón, mis hermanos, Dios no quiere que tú seas feliz. Dios no quiere que tú tengas, como dicen en mi país, cuarto.
Dios no quiere que tú vivas, aleluya, a tus anchas prósperamente. ¿Tú sabes lo que Dios quiere de ti? Hacerte como Cristo. Hacerte como Cristo. Por eso es que cuando logramos ese propósito, eso es el todo en el hombre. Parecernos a Cristo, vivir como Cristo, andar como Cristo, tener la mente de Cristo, tener el sentir de Cristo. Aleluya. Por eso es, mis hermanos, como decíamos al principio, el asunto no es cuándo Cristo viene. Quizás viene el otro mes. No, muchos comienzan incluso a arriesgarse a dar una fecha exacta cuando Cristo viene. Y eso lo tiene más preocupado. Pero lo que verdaderamente nos tiene que tener más preocupado no es cuándo Él viene, es cuánto de Él yo tengo cuando Él aparezca. ¿Cuánto de Él yo tengo cuando Él aparezca? Porque cuando Él aparezca en los cielos, óigalo bien, se le puede olvidar todo de lo que yo he dicho ahora, pero por favor que esto no se lo olvide. Cuando Él aparezca en los cielos, todo lo que tenga a Cristo aquí abajo, indefectiblemente, se unirá con Él en los cielos. Todo lo que tenga a Cristo, inmediatamente se va a unir de forma inexorable en los cielos. Por eso dice la palabra de Dios, cuando yo venga, dice Él, me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ustedes ven? Todo lo que tenga a Cristo, hasta los muertos que tienen a Cristo, se van a unir con Él. Entonces yo, lógicamente digo, si los muertos que están en Cristo se van a unir con Él, yo deduzco que los vivos que estamos aquí también tenemos que estar en Cristo para unirnos con Él. Y unirnos con Él. Todo lo que tenga a Cristo se unirá con Él. Por eso uso este ejemplo. Si ustedes van a esos junkers gigantes, hay unos imanes magnéticos para poder recoger todo lo que es hierro, pasa, y todo lo que es hierro se adhiere inmediatamente, rápido. Pum, 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 pum. Carro, todo lo que es hierro. Piedra, cartones, agua, nada de lo que es hierro se queda aquí. Pero todo lo que es hierro inmediatamente se une a ese imán magnético. Por eso cuando Cristo aparezca, Cristo vuestra vida aparezca. Oiga cómo lo dice, estamos unidos a Cristo. Estamos adheridos a Él. Estamos mezclados. Lo que hemos creído en Cristo, por eso todo aquel que está aquí, que todavía no ha creído en Cristo y no le ha dado su vida a Cristo, esta es la hora porque el tiempo está cerca. Y para usted estar cerca de Cristo, tiene que unirse a Él. Tiene que mezclarse con Él. Es decir, estamos mezclados con Él de una forma homogénea. Cuando Él aparezca, dice que también nosotros seremos manifestados con Él. Es decir, que tú y yo somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Tú y yo, aleluya, estamos unidos a Cristo. Por eso es, aunque somos ciudadanos comunes, mientras andamos aquí tenemos la luz de Dios y espiritualmente los demonios ven algo distinto a otra persona. Ven a Cristo dentro de ti. Aleluya. Por eso Satanás no puede hacerte daño porque tú estás en Cristo y Él está en ti. Por eso es importante, mis hermanos, evaluarnos en este tiempo y decir, ¿qué tanto de Cristo hay en mi vida para cuando Él aparezca? Por eso dice que Cristo debe de habitar en nuestros corazones. Que Cristo, dice el apóstol Pablo, tenía, ¿cuántas de las mujeres que están aquí han parido? Ustedes van a entender lo que el apóstol Pablo va a decir. Dice el apóstol Pablo que Él gemía como una mujer encinta con dolores de parto, con tal de que sus discípulos que estaban en Galacia, que es Francia hoy, fueran formados en Cristo. Cristo fuera formado en ellos. Y cuando Cristo es formado en mi vida, yo estoy totalmente en el centro de la voluntad de Dios. Cuando Cristo es formado en mi vida, no importa el qué dirán, lo más importante es lo que Dios piense de mí. Cuando Cristo es formado en mi vida, encuentro en Él todo mi deleite. No encuentro deleite en nada de lo que existe allá afuera.
sino que Cristo es mi gozo y la razón de mi vida y el propósito de mi vida y el significado de mi vida. Cuando Cristo es formado en mí, yo estoy pleno, completo. No necesito nada más. Aleluya, porque encuentro, aleluya, razón de vivir. Por eso aquí nos dice, vistámonos del Señor Jesucristo. Y esto habla de una santificación progresiva. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, que aquel que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Cristo. Es verdad, somos débiles. Es verdad, las tentaciones son cruentas. Pero tenemos a un Cristo poderoso que vive dentro de nosotros y que nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y estamos viendo la gloria del Señor como en un espejo y siendo transformado a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Él está trabajando en mi vida. Yo estoy cooperando con ese trabajo. Yo estoy cediéndole a Él control de mi existencia. Yo estoy diciéndole a Él que gobierne mi vida. Porque cuando yo estoy con Él, aleluya, todo, aleluya, es satisfactorio. Aunque pasen cosas difíciles, si estoy con Él, todo será redundado para bien. Si estoy con Él, estoy seguro. Si estoy con Él, no importa lo que esté pasando en el mundo. No importa que los gobiernos se estén conmoviendo. No importa que las economías estén colapsando. Si estoy con Él, dice la palabra del Señor que estoy cimentado en la roca. Aleluya. Y vendrán tempestades. Y vendrán terremotos. Pero yo me mantendré firme porque estoy en Cristo. Por eso dice la palabra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La declaración que Pedro dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando mi vida está edificada sobre el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo voy avanzando y no importa los obstáculos que vengan, no voy a sucumbir. Porque dice la palabra del Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando habla de iglesia no está hablando de un edificio, está hablando de personas que somos tú y yo. La iglesia somos tú y yo y Él nos está edificando. Y mientras estamos siendo edificados, vamos avanzando. Y dice la palabra del Señor que las puertas del infierno, es decir, el sistema satánico, el bastión infernal, no prevalecerá. Yo no sé si usted ha tomado, y ya con esto voy concluyendo, no sé si usted ha tomado esta declaración en su justa dimensión. Eso nos habla a nosotros de que nosotros no estamos recibiendo los golpes de Satanás. Eso nos habla a nosotros de un pueblo que es el que da los golpes. ¿Usted sabía eso? Dios nos ha llamado a dar los golpes y a no a recibirlos. Así que yo soy parte de un ejército, de una avanzada que mientras más avanza, las obras de las tinieblas van cayendo, bendito sea el Señor. Los pecadores se van convirtiendo, bendito sea Dios. Las prostitutas son cambiadas. Los borrachones dejan de emborracharse. Aquellos que viven una vida licenciosa comienzan a convertirse, porque yo estoy haciéndole efecto en el mundo de las tinieblas. Así que si yo soy iglesia y estoy vestido del Señor Jesucristo y estoy esperando al Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que estoy facultado con la autoridad de Dios para detener las obras de las tinieblas, y no detenerla, sino desactivarla, no desactivarla, sino destruirla y pulverizarla. Amén, gloria al Señor para siempre. Así que usted está vestido del Señor Jesucristo. No está vestido de una religión. No está vestido de un sistema eclesiástico. Está vestido con la persona más gloriosa que existe, aleluya, en el universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Usted sabía que Adán y Eva, mientras caminaban en el Edén, ¿qué dice la palabra? Que estaban ¿cómo? Desnudos. Pero no era desnudo tácitamente hablando. Ellos estaban desnudos, pero sobre ellos, según la tradición judía, estaba una luz que le vestía. Y cuando comen del árbol, que no es una manzana, muchos dicen que fue la manzana, comen del fruto, nadie sabe si era un mango. A mí me gusta el mango. Nadie sabe si era una piña. Es más, póngale la fruta que a usted le gusta. Yo creo que fue un mango. Cuando comen del fruto, inmediatamente se les fue la luz y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y la desnudez espiritual
es símbolo de que estamos desprovistos de Dios, cuando estamos alejados de Él, cuando vivimos en la disolución de esa vida que está contraria a Dios. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos vuelve a vestir y no estamos desnudos espiritualmente, estamos vestidos, y la mejor vestidura es la vestidura de Cristo. Así que, mis hermanos, el creyente que espera al Señor es un creyente que vive para Dios, que está haciendo lo que Dios quiere que haga, que no está haciendo lo que Dios no quiere que hagamos, y que su norte es vivir para Cristo. ¿Está usted dispuesto a esperar al Señor? A vivir para Él, a comenzar a hacer una evaluación de cómo está mi vida hoy y saber que, como dice la palabra, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Y los vivos en Cristo también se unirán con Él. Es decir, los muertos en Cristo y los vivos en Cristo, porque dice la palabra que el Señor es Señor de los muertos y de los vivos. Amén. Y dice, oiga lo más bonito de esto. Oiga lo más bonito de esto. Oiga, ¿usted está dispuesto a oír? Dice que cuando seamos levantados en las nubes encontrando al Señor, a mí no me importa lo que va a pasar. Mucha gente dice, bueno, se van para una boda. No, no es una boda, vamos a descender de nuevo, a establecer el reino. Yo no tengo que ver con eso. ¿Usted sabe lo que me dice ahí? Que estaremos para siempre con el Señor. Estaré, no importa dónde sea, dice el Mancio Mar, estaremos para siempre con el Señor. Así como andaba la primera pareja en el jardín que andaba de manos con Dios, estaremos para siempre con el Señor, y eso no tiene precio. Cuando yo sé que yo voy a estar para siempre con el Señor, no me importan las aflicciones que yo esté pasando. Cuando yo sé que voy a estar para siempre con el Señor, no importa la escasez que esté pasando. Cuando yo sé que estaré para siempre con el Señor, no me va a importar el qué dirán, porque esa es la esperanza, y esa esperanza trae gozo. Y dice, aleluya, que esta esperanza hace que yo me purifique así como Él es puro. Así que en esta tarde yo quiero levantar y recapturar en ustedes esa perspectiva de la espera del Señor. Estamos inmersos en tantos afanes que pensamos que vamos a durar para siempre en este mundo. La Biblia habla que la apariencia de este mundo va pasando. Si usted ve lo que está pasando en el mundo, la creación está gimiendo. Cosas que no están sucediendo en la naturaleza están sucediendo. Apariciones extrañas también en los cielos. Están sucediendo tantas cosas que la Biblia la anticipó, que eso nos tiene que mantener a nosotros despiertos.